En Uninorte FM Stereo, nos mueve la cultura. Hoy en la agenda los invito a conocer la experiencia de Highlighter Club, un club de dibujo que se ha desarrollado a través de temporadas y que tiene como objetivo ver el dibujo como un proceso de pensamiento, un arte, un ejercicio que podemos practicar todos. El club se ha desarrollado por temporadas, ya ahondaremos en cada una de ellas, pero sí a grandes rasgos. La primera temporada, que fue antes de pandemia, en 2019, planteó reflexiones a partir del recorrido por distintos talleres o estudios de artistas locales. La segunda temporada se desarrolló en un espacio cultural, café cultural, y tuvo como objetivo plantearse el dibujo como centro de pensamiento y ahondar en temas como el tiempo. Y la tercera temporada se ha titulado El Museo y Yo, y busca explorar y resignificar el concepto de los museos. Pero para conocer detalles de esta experiencia cultural y artística que busca generar una comunidad en la ciudad de Barranquilla y sus alrededores, me acompaña Estefanía Estupiñán, creadora del club, diseñadora industrial egresada Uninorte y es artista visual. Ella es cofundadora de 8, un espacio de diseño y de creación. Y también me acompaña Cintia Spitia, ella es artista visual e ilustradora. Ambas desarrollan esta tercera temporada. Inició con Estefanía, quien ha estado en contacto con distintos artistas y digamos gestores en este camino, pero actualmente está con Cintia liderando esta tercera temporada. Chicas, bienvenidas a la agenda de Uninorte FM Stereo. Muchas gracias. Hola Lina, muchas gracias por tenernos aquí. Antes de comenzar a hablar de Highlighter Club, me gustaría conocerlas y que la audiencia las conozca. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles han sido esos recorridos, esas motivaciones y esas reflexiones que la han llevado, en este caso con Estefanía, a crear este club y luego con Cintia a pensarse espacios como son los museos desde el dibujo, desde la ilustración? Y sobre todo lo interesante es vinculando a gente que quizás no tiene estos acercamientos en su día a día. Entonces, chicas, ¿quiénes son? Dale, Estefanía. Bueno, yo estudié diseño industrial aquí en la Universidad del Norte, y creo que cuando uno termina su carrera empieza a labrarse un camino por entender cómo aplicar la carrera y cómo darle su propio sello a lo que hace. En este camino que inicié, me planteé crear experiencias y crear objetos que también tejieran comunidad alrededor de ellos. Entonces, dentro de los objetos me pienso mucho como la producción en serie, una producción local y limitada, pero también me pasaba algo muy chistoso en mi academia, era que el diseñador industrial normalmente debe saber dibujar muy bien, y dibuja los objetos con sus vistas y así perfectas como las fotos que uno ve en Pinterest, y yo no sabía dibujar así. Entonces, al principio dibujar era un poco como difícil, y después de la academia empecé a encontrar en la pintura una forma de expresión y un camino para comunicar. Y me he dado cuenta que al final el dibujo es un proceso de pensamiento. Claro. Así que todos podemos pensar y todos podemos dibujar también. Bueno, tú en el perfil precisamente hablas de que tu trabajo se centra en la creación desde lo comunitario. ¿Cómo es eso? Sí, digamos, el primer producto que yo saqué son unos muñecos que se llaman los Carnilocos. Son muñecos que cuentan la historia del Carnaval de Barranquilla, pero era muy importante, por ejemplo, para mí, labrar esa historia desde entender qué veían los niños en los personajes del Carnaval. Entonces, el hecho de acercarse a los niños, preguntarles, ya es un trabajo comunitario y no solo el diseñador de pronto encerrado en su estudio. Y también la producción, para mí era muy importante que fuera hecha por los mismos gestores del Carnaval. Entonces, yo fui a Galapa, hice una excursión, digámoslo así, y encontré un productor local que era el que producía en serie. Entonces, normalmente los objetos también se van desde el tejido de la comunidad, desde cuestionar, desde producir localmente y hacer como estas conexiones, lo mismo que está pasando con Highlighter. Es algo que se gesta con dibujantes locales, con artistas locales, por ejemplo, como Cintia, y no de pronto desde mirar siempre desde afuera, sino desde lo local y lo propio que tenemos. Claro. Cintia.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Sí, como ya saben, mi nombre es Cintia. Yo soy ilustradora, me he dedicado más a la ilustración editorial y literaria de libros. De hecho, hay un libro con la Universidad del Norte, con Mercedes Ortega. Cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno, con la profesora Mercedes. Correcto, sí, un libro de ensayos. También he indagado en la literatura infantil, en el último libro que se llama Marina, la sepulturera de algas, con la Fundación Círculo Abierto. Y pues bueno, yo asistí a Highlighter como dibujante y me pareció como, wow, qué proyecto tan maravilloso, porque bueno, yo aún estoy como culminando mi pregrado de artes plásticas. Estoy trabajando en el proyecto de grado, pero como estudiante de artes el dibujo siempre fue una cosa muy, como con un concepto muy cerrado, solo como perteneciente a cierto público, como el dibujo académico, tienes que hacerlo así, y aparte también sentía yo que era muy como de un público más de hombres, claro. Como no, bueno, como que si eras mujer y dibujabas como cuidado, como que no eres tan buena realmente. Entonces siempre me ha llamado la atención como esa otra mirada, sobre todo como desde lo femenino. Por ejemplo, cuando yo vi los dibujos de Power Paola, yo quedé como, esto es otra forma de dibujar que no necesariamente tiene que ser estructurada, clásica. Y espacios como Highlighter Club permitían como hubiesen conversaciones de todo tipo, no solamente como de una mirada pues muy clásica y académica del dibujo. Ahora que hablas de estas miradas, debo decir que buscando sobre ti encontré un artículo que hablabas sobre la muela del juicio. ¿Eras tú? Ah, claro. Sí. La desjuiciada. La desjuiciada, sí. Y las ilustraciones me parecieron fantásticas. Bacánicas. Sí, entonces me sentí muy identificada con las ilustraciones. Contextualiza sobre eso. Sí, es un artículo de un amigo que se llama Kirvin Larios, escritor, y pues básicamente habla como de cuando le sacaron las muelas del juicio, las cordales. Ok, la ilustración fue fantástica. Y la ilustración era como... Sí, como un volcán. Un volcán con ese dolor sí. sangriento. Fue muy metafórico, pero a la vez muy, muy, muy real. En fin, bueno, qué bueno conocerlas, saber cuáles han sido sus recorridos y por supuesto empezar a hablar del club, de este club de dibujo. Estefanía, ¿cómo empieza este proyecto? Bueno, Highlighter es un club de dibujo que, como veníamos hablando, ve el dibujo como un proceso de pensamiento y busca, por medio de esos encuentros, gestar como detonantes para que las personas inicien conversaciones con ellos mismos o con las personas que están alrededor en un encuentro. También tenemos algo muy bonito que se llama el ritual del dibujante, y es esos procesos personales que de pronto uno tiene y se siente muy inseguro, y saber si los pasos que estás haciendo día a día en tu rutina te van a llevar a algo. Conocer el ritual de otra persona te puede ayudar a empoderar tu propio ritual. Entonces también tenemos un canal de YouTube donde llevamos 2 artistas, que es Cintia y un chico que se llama Ed, han contado su ritual del dibujante para que otros al verlo también sientan confianza y sientan que es válido cada proceso que uno tiene. Entonces yo creo que el centro del club es siempre como desestigmatizar el concepto del dibujante súper profesional, el concepto de dibujo, y entender que todos tenemos procesos diferentes de pensamiento y todos podemos generar procesos de dibujo diferentes y son totalmente válidos. Bien, yo hablé de unas temporadas. Antes de ahondar en esta última temporada que está siendo ahora mismo, está vigente, hablemos de esta primera. ¿Cómo te pensaste este primer encuentro que fue precisamente con artistas locales, en sus talleres, donde ocurre, digamos, la magia? Sí, en el 2019 que empezó Highlighter, yo estaba trabajando con una ilustradora local que se llama Ana María Barrios, y nosotros salíamos mucho a tomar café. Entonces era muy bonito el espacio que se gestaba al dibujar y tomar café. Y ella conocía una serie de artistas como lo es Joyce Obregón, también fuimos al estudio de Silvana Pacheco, y dijimos, chévere conocer el espacio de creación de cada uno y que ellos sean como anfitriones del momento. Entonces estuvimos haciendo diferentes encuentros en esa primera temporada, llevamos algo de café, algo de galletas, y se empezó a dar la base de Highlighter Club.
Para la segunda temporada, de pronto ya sabiendo lo que nos había sucedido como experiencia, rentamos este lugar, una cafetería bellísima que se llama Casa en el Cielo, y ya la temporada tuvo como 2 momentos. Uno era gestar el dibujo desde el diálogo y otro era gestarlo desde experimentos como por ejemplo usar Pinterest, el collage, para dar a luz una nueva composición. Claro. Bueno, hablemos entonces del dibujo como centro de reflexión o digamos la base de la reflexión. ¿Cuál es la importancia que tiene en estos procesos de diálogo mental y también de expresar, ¿no? Porque a la larga el dibujo ya hace parte de la expresión de todo lo que uno va maquinando, va reflexionando, va cocinando mentalmente. ¿Qué dice Qué Cintia? pregunta esta que me he quedado como uy. Bueno, pues, no, pues okay. Sí, no, es importante eso del proceso del pensamiento, porque es otra forma como de entender la realidad que te rodea, otra forma aparte como del lenguaje escrito o el lenguaje hablado, está este otro lenguaje que también es misterioso, pero que al mismo tiempo podemos explorar y exploramos desde pequeños, porque todo dibujamos desde pequeños, y entonces al cual tenemos acceso, ¿no? Entonces, pero de alguna forma llega un punto como en nuestra educación en que lo abandonamos, porque decimos, no, pues no tenemos como, no crea como la figura perfecta y perseguimos creemos que no somos buenos para exacto, dibujar, todo el mundo lo primero que te dice, no, yo dibujar ni idea, pero es una cosa que siento yo que está ahí, que nos acompaña y que siento que por lo menos en la pandemia mucha gente se atrevió a volver a esas cosas manuales, sea dibujo, collage, pintura, porque de alguna forma les ayudaba como a entender la realidad que estaban viviendo y sobre todo como la realidad interior, que es una cosa que para mí es muy importante conectar como con mis ideas y afectos a través del dibujo. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre recibo en inbox es, si no sé dibujar, ¿puedo ir a Highlighter Club? Total. y no solo a ti, sino a mí misma. Sí. Me pregunta como, oye, ¿yo puedo ir a ese club? Y yo, claro que sí. Entonces, para mí es el mismo statement que tiene el club. Si sabes pensar, sabes dibujar. Y de alguna manera, como tú lo introducías ahora, todo lo que va a plasmarse ya está dentro de ti. Hay que encontrar de pronto la forma de comunicarlo. Algo que soy muy fan, por ejemplo, de las composiciones de Cintia, son como ella labra cada ilustración desde la repetición de las letras, por ejemplo, y de las líneas. crea al repetir como líneas muy sutiles ya su composición y se ve como si fuera una trama y un urdimbre el dibujo. Entonces a la final es encontrar simplemente la forma de comunicar y entender que es totalmente válido. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pero yo, ahora que escuchaba a Cintia y luego pasaste ya al escenario del club, ¿cómo es esto? Porque cuando te escucho, pienso que es un proceso muy personal, digamos, dibujar lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pensando, mis reflexiones, plasmarla en dibujo, es un proceso muy personal, pero ¿cómo es esa experiencia cuando hablamos de un club? Ya con espectadores, claro. Cuando hay una reflexión, cuando hay distintas ideas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta dinámica? Sobre todo teniendo en cuenta que no son todos dibujantes, que la gente llega con estas ideas de que yo no soy bueno para esto, que viene como, a ver qué pasa aquí. Entonces, ¿cómo es esa dinámica ahí? Sí, digamos que algo muy importante en el club es crear un ritual en torno a eso. Ok, ahí es donde entra la figura del ritual. Exacto. Entonces tratamos como de crear un espacio, digámoslo así, seguro, donde tú te sientas tranquilo y sientas que puedes disfrutarlo. Y segundo, algo que es súper importante es el compañero, por ejemplo, de espacio con el que vas a compartir el dibujo, el café o lo que vayas a compartir en el ritual según la sesión a la que vayas. Entonces son sesiones totalmente pensadas para que el dibujante tenga un espacio, para que el dibujante tenga un papel, un lápiz, una técnica. De pronto aquí haya detonantes que son de pronto información o algo por el estilo que prenda esa chispa y te ayude a llegar a una composición o a un proceso interno de pensamiento. Entonces, cada sesión es pensada de alguna manera como un ritual y se forma un espacio para que las personas puedan llegar a interactuar y finalizar en una composición. Y bueno, para mí también es como importante esa pregunta porque yo por lo general no me gusta dibujar con público.
o sea, que me queden mirando, o sea, soy como tímida en ese aspecto. Pero en Highlighter, pues yo la primera vez que fui como con miedo, así como que está como la presión, ¿no? Siempre como de tener un resultado. O el miedo a ser juzgado. Al miedo a ser juzgado. Claro. O el miedo de como, ay, ¿verdad que tú dibujas? Vamos a ver tu desempeño. Y en realidad como los primeros dibujos siempre son como mamarrachos o cosas muy... Chica, pero hablaban de que si bien es un proceso personal, en el club se comparten una serie de técnicas, una serie como de detonantes como para que uno pueda desarrollar su dibujo a partir de la reflexión. ¿Cuáles son esos aspectos, digamos, formales que se comparten? Algunos, porque sé que eso hace parte después de la esencia del grupo, pero en la práctica, ¿cuáles podrían ser esas formas de dibujar? Pues de pronto podríamos como relatar un poquito el último encuentro que tuvimos en Mapuca en esta tercera temporada. Entonces nuestro ritual de dibujo empezó con una sesión guiada a cargo de Mapuca y aprendimos de las comunidades, nos dieron información sobre su vivir, sobre los objetos, y eso ya van siendo cosas que se van quedando pues en tu mente, ¿no? El club hizo una guía y la guía tiene como algunos aspectos que llamamos detonantes. Entonces, por ejemplo, cuál es el viaje que hizo este objeto para llegar aquí. Entonces uno ya al pensar esa respuesta puede empezar a pensar una composición o cómo llegar a resolver eso desde el dibujo. No sé, qué tal que esta vasija cogió avión y cogió después una chalupa y llegó acá a Mapuca, ¿sí? Entonces de alguna manera yo llegué... Hay una historia ya. Exacto. Construyendo, tratamos interpretando. de construir historias a través de los detonantes para que la persona tenga como los inputs necesarios. Tal vez tú llegas un sábado por la mañana, que fue la sesión, no tenías idea de qué ir a dibujar, porque a veces también eso es lo que sucede con nosotros. No es que de pronto no sepamos dibujar o comunicar, pero no tenemos que dibujar muchas veces. Entonces, el momento de recibir una visita guiada, al momento de sentarte a hablar con el compañero, ellos nos brindaron también unos sellos, al momento de resolver la guía, son ideas que te van dando como información para empezar a componer de allí. Muchas veces aún el dibujo no se termina de resolver en una sesión de 3 horas, pero toda la semana puede quedar este pensamiento allí. Uno de mis recuerdos más bonitos de la segunda temporada fue cuando hablamos del tiempo, como mencionabas. Hablamos de la fermentación como un proceso. Y invitamos a 2 panaderos que contaron cómo ellos creaban pan de masa madre. Y visualmente los fermentos son bellísimos, y eran como detonantes para dibujar, pero también escuchar esta conversación. Y mucha gente dibujó, por ejemplo, pues los panes o hongos, o cómo el tiempo se termina convirtiendo en un ingrediente. Muy bien. Bueno, hablemos de esta tercera temporada, El Museo y yo, en una ciudad donde carecemos de varios de estos espacios. Sí, sí. Pues sí, esta segunda temporada, la tercera, pues yo le hice la proposición a Estefanía, oye, ¿qué tal si manejamos como esa idea de ir a un museo a dibujar, que es una idea full romántica, ¿no? Que uno ve como, ay, qué lindo, irse con la libreta, sentirse empapado, pero entonces como luego aterrizándolo ya a lo local y pues con museos en crisis, con algunos mudándose, con una oferta como difícil, pensamos en que podíamos expandir ese concepto de museo a cualquier lugar que coleccione, conserve y pues sí, cuide de objetos que cuenten historias. Esa es como, digamos, la línea más importante. Y así pensamos que no sean solo lugares institucionales como museos, sino también otros. Entonces puede ser como tú puedes tener tu propio museo personal, un archivo puede ser un museo, ¿sí? Y de ahí surge esa idea de visitar estos 4 espacios. El primero fue Mapuca, que pues como nuestro museo universitario. Exacto. Es como pues un museo con una trayectoria pues bastante, y además nos abrieron las puertas, muy amables todos. Y luego vamos a explorar en esta segunda sesión el Archivo Histórico del Atlántico. En las otras 2 sesiones vamos a explorar una colección personal y por último un espacio arquitectónico.
Sí, es un poco también como macondiano, ¿no? Como en el momento de la escasez, como la imaginación crea otra solución. Claro. Y resultó mucho más bello hacer como todo una excursión a descubrir el concepto de museo en otros espacios, como lo es entonces el archivo, como es la casa de una coleccionista de arte privada, como lo es un espacio arquitectónico. Y hemos creado 4 guías que guían a nuestro dibujante a tener ideas cuando vayamos a las sesiones para llegar a una composición. Estas guías normalmente pues las adquieres al llegar a la sesión, o la idea es también que las puedas adquirir aparte y puedas en algún momento ir a otro museo y explorar. Bien, ¿cuándo será la próxima sesión? La próxima sesión será el 25 de junio en el Archivo Histórico del Atlántico de 2 a 5 de la tarde. Cintia, ya ibas antes haces una avanzada. ¿Cómo así? Vas, exploras el lugar y buscas esos detonantes que compartirás con los espectadores. Sí, claro, ¿sí? Nosotros fuimos antes, hicimos varias ¿Y qué tal visitas. el proceso de ir, redescubrir y repensar los espacios? Partiendo de lo que hablas de estos museos en crisis, muchos espacios en la ciudad, y volver a pensar en otros, digamos, que compartan esta misma idea. Sí, digamos, también para mí ha sido una experiencia bien bonita, y vuélvelo pues como a mi carrera y a mi hacer, porque entonces todo este proceso de dar signo y diseñar cobra vida. Ayer estuvimos en el que va a ser nuestro tercer encuentro en la casa de una coleccionista, que bueno, vamos a dejarlo en secreto por ahora, pero es bellísimo como ella te empieza a contar la historia, y nosotros ya con el concepto que tenemos de temporada empezamos a aplicarlo, y ya vamos pensando dónde estaría la mesa del dibujante, cómo sería la interacción de los dibujantes, cómo vamos a crear una guía, cómo vamos a crear una postal, el sticker. Entonces ha sido bello pensar el concepto de la temporada y que este concepto tenga coherencia en los 4 encuentros. No son 4 separados, claro, sino que todos están contando una historia desde el centro del museo. Están conectados. ¿Cómo ha sido la experiencia con la comunidad, con los y las asistentes? Bueno, ahorita Cintia da su percepción como ilustradora, que también agradezco un montón, porque pues yo tengo una formación muy desde el diseño, pero Cintia está muy relacionada y su práctica es 100% desde el dibujo. Ha sido bonito crear comunidad a través de Highlighter, porque también es un espacio de encuentro que a veces son escasos en la ciudad. Sí. Entonces es un momento donde, lo que te decía, yo como dibujante o como artista voy y conozco el proceso de otra persona, y conozco en lo que otra persona está pensando, y enriquezco mi propio proceso, y no me siento tan solo, por ejemplo. Entonces hemos tenido una rotación de muchos artistas, de muchos ilustradores que nos cuentan sus procesos, nos cuentan en qué trabajan, llevan sus stickers a veces, llevan sus libretas, y hay un intercambio también invisible y creativo que crea comunidad. Claro. Más allá de pronto de las sesiones, de los cupos, es muy interesante apoyar como esta comunidad local de dibujantes e identificarla. Y también que no todo el mundo que va como tal pues se dedica al arte, sino como que la última sesión estaba una chica que era profesora, otro chico que también estudiaba una licenciatura. Entonces no solamente son personas de ese nicho, sino que se van creando como conexiones con otro tipo de oficios donde está el dibujo, de alguna forma nos está como enlazando, convocando. Claro. Y por ejemplo, uno ya sabe, no sé, Cintia ilustra libros, entonces yo le puedo mandar a hacer, yo sé que esta chica de pronto hace stickers, o su estilo de ilustración es de diferente manera, entonces ya se van creando también aún lazos laborales que son sumamente valiosos al crear comunidad. Muy bien, excelente, me ha encantado escuchar la experiencia de Highlighter Club. Y bueno, la idea es que inviten a los y las oyentes, digan dónde pueden obtener más información, si quieren ser parte, cómo pueden hacerlo, en fin, las coordenadas para llegar a esta conexión. Bueno, pueden visitar nuestro Instagram, que se llama Highlighter Club. Allí estaremos publicando todos los encuentros. Para esta sesión del Archivo del Atlántico podías inscribirte a través de un link que nosotros proporcionábamos. Creo que todavía nos queda un cupo. Sí, nos queda como uno o dos Nos queda como un cupo, así que corran, vayan. Bueno, ¿cuántas personas hacen parte de la sesión? Abrimos que 15 cupos. 15 cupos. Mapuco también tuvo 15 cupos. A veces las sesiones varían, ¿no? Digamos, de pronto un espacio más pequeño no podemos abrir para tantas personas. Ok. Bueno,
Cintia, bueno, vas a No, que sí, en el Instagram también está pues un link donde por ejemplo está el ritual del dibujante, que me parece súper bonito examinar y ver, y pueden tener acceso a él. Entonces los esperamos para que brillen con Highlighter Club. Cintia, Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir esta experiencia en la agenda de Uninorte FM Stereo. Muchas gracias a ti. Gracias, Lina. Agradezco a Estefanía Estupiñán y a Cintia Spitia por compartir su experiencia cultural.